Ahí estamos. Bien, buenas noches con todos, colegas y personas que están conectadas. Hoy estamos nuevamente en The Tonight Lizo Show, siempre acompañados con mi amigo Andrés Logroño y hoy una invitada muy especial. Andrés, cuéntanos con quién estamos hoy y qué vamos a hablar. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Para nosotros, ya saben, con Carlitos es un gusto estar acá como todos los miércoles. Hoy tenemos a Ariana, que es nutricionista. Ella ya les va a contar toda su experiencia. Nos va a hablar de todo lo que es la nutrición y la parte de lesiones deportivas y lo importante que es entender estas cosas, ¿no? Realmente para contextualizar y mejorar la recuperación de nuestro paciente, nuestro deportista, nuestro cliente, desde un ámbito, desde un punto de vista desde la rehabilitación. Así que gracias, Ariana, por aceptar esta invitación. Para nosotros es un gustazo que estés aquí con nosotros. Y nada, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Primero, buenas noches con todos. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Ariana Delgado. Soy licenciada en Nutrición Dietética y Estética. Soy nutricionista deportiva certificada por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva y también antropometrista de ISAC nivel 2. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre un tema súper interesante, tema que realmente me parece súper importante, que es la nutrición durante la recuperación de las lesiones. Entonces, entrando un poquito más en temas más puntuales, tenemos que saber que más allá de solamente tener una lesión y decir, bueno, a lo mejor estoy inactivo, no puedo hacer nada, tengo que saber que la nutrición forma una parte fundamental para mi recuperación y va a tener un impacto positivo o negativo, depende de cómo yo la planifique, de diferentes profesionales que estén con ustedes, pero si es posible tener un profesional como un nutricionista para que los lleve de la mano, ¿no? Tener una selección de alimentos adecuadas, un balance energético adecuado, súper importante. Muchas veces creemos que porque voy a estar inactivo, porque no puedo entrenar o a lo mejor mi nivel de actividad física ha disminuido, pues tengo que comer menos. Cuando sabemos que una recuperación de una lesión también es demanda energética elevada. La Correcto. distribución de macronutrientes también es súper importante, saber que la distribución va a ser la diferencia, la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas también va a tener un impacto al momento de la recuperación. Y tal vez la suplementación, como siempre digo, es la última parte de la pirámide. Considero que sí es importante, pero no es lo único que importa, tampoco es la base de ella. Entonces, tomar en cuenta que esto va a ser lo último y que en algunos pacientes va a aplicar, en otros no, va a depender de cada persona. Entonces, dame un segundo. Ok. Entonces, voy a empezar un poquito con los requerimientos energéticos. Como les expliqué hace un momento, cuando estamos con una lesión deportiva, muchas personas consideran de que como mi actividad física ha disminuido, yo tengo que comer menos para no aumentar de peso, no aumentar la grasa corporal, cuando realmente no siempre debe ser así. Normalmente se recomienda una dieta normocalórica, es decir, una dieta con las calorías de mantenimiento, en la cual yo pueda mantener mi peso, vale la redundancia, e incluso depende del tipo de lesión, si ya es más grave, si hablamos de una cirugía que va más allá y mi reposo a lo mejor va a ser superior, muchas veces podemos estar en un superávit calórico. Aquí también va a depender de la contextura de la persona. Sabemos que hay personas que a lo mejor son muy delgaditas y les cuesta ganar peso, ganar masa muscular, pues a lo mejor sería mucho, mucho más práctico tener un superávit calórico. Sobre todo, sé que en esa área específica que tengo la lesión, pues no voy a poder darle movimiento. Sin embargo, tratar de preservar la mayor cantidad de masa muscular, que sé que ustedes saben que es muy complicado a veces ganar masa muscular y para mí es fundamental en cualquier tipo de persona que yo vea en el consultorio, es que esa masa muscular poder preservarla lo mayor posible. Ahora, más o menos las calorías que se recomiendan son de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Ahora, también, como les digo, depende mucho de la persona. Yo tengo pacientes que incluso con 35 kilocalorías por kilo de peso siguen bajando grasa corporal o siguen bajando de peso, y que es una locura. No hay gente que incluso necesita más, pero como digo, va a depender de muchas cosas. También recordarles que el mantener la masa muscular, todas las funciones vitales de nuestro cuerpo, más la recuperación de la lesión, es una cantidad de energía que el cuerpo necesita bastante elevada.
Entonces, sí es importante no tener este déficit o disminuir tanto la cantidad de comida que yo voy a ingerir en el día. Bueno, como les decía, tomar en cuenta el tipo de lesión y actividad física que tiene actualmente. La energía adicional para la recuperación, súper importante. Evitar el uso de aminoácidos como fuente de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tratar de consumir la cantidad de calorías y carbohidratos óptimos para mí. Porque si lo que yo hago es reducir los carbohidratos a lo mínimo, porque digo, bueno, a lo mejor no necesito esa cantidad de carbohidratos porque no estoy entrenando igual, lo que voy a hacer es que mi cuerpo busque energía de cualquier lado y lo va a hacer más práctico de las proteínas, de los aminoácidos. Sería increíble que el cuerpo pudiera elegir solamente las grasas, pero no es tan fácil como parece. Ya el cuerpo es práctico, el cuerpo, yo siempre digo, el cuerpo nunca pierde, ya nunca pierde y va a elegir las proteínas, la masa muscular como fuente de energía, que es lo que no queremos, ¿no? Y tener un consumo proteico adecuado. Yo recomiendo 2 gramos por kilo de peso por persona. Ahora, esto es un tema que sé que ustedes lo conocen mucho más que yo, pero me parece súper interesante en un paper que lo leí, ¿no? En la atrofia muscular, que sabemos que es multifactorial, que por ende por una lesión que yo tenga va a tener una inflamación interna, inflamación también en la parte selectiva de la lesión como tal, por ende va a tener una respuesta hormonal también de la masa muscular, porque sabemos que no va a tener el mismo entrenamiento, no va a haber la misma síntesis proteica muscular, sabemos que el cuerpo entra en un estrés, entonces hay muchas cosas que van a jugar un papel importante, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que si el tiempo de inmovilización es mayor a 6 semanas, pues ya va a haber una atrofia, evidentemente, si sabemos que solamente con entrenar de entre 1 a 2, no entrenar 1 a 2 semanas y sin estar inmovilizados, no es que va a haber un descenso de masa muscular como tal, pero sabemos que va a haber digamos que una disminución, así como que se achica un poco, ¿no? Pero no es tanto pérdida, pero imaginémonos si estamos inmóviles, depende del tipo de lesión, va a ser mucho más rápida esa pérdida de masa muscular, ¿no? Esta tasa de atrofia muscular va a ir aumentando, 0.5% al día, acompañado de una disminución de la síntesis proteica muscular. Sabemos no va a haber entrenamiento igual, a lo mejor dejo de comer igual, todas esas cosas va a tener un impacto negativo. No puede tener una pérdida entre mayor o igual a 150 a 400 gramos de tejido muscular las primera o segunda semana de estar con la lesión. Como les digo, igual hay que seguir alimentándonos correctamente, cantidad de proteína adecuada, fundamental, y si es que yo puedo seguir entrenando de una u otra manera los demás músculos del cuerpo, hacerlo, y si creen conveniente que esa parte de la lesión se puede seguir trabajando y no mantenerla inmóvil, pues mucho mejor que ese es su área, ¿no? Todo este tipo de cosas que van a ir pasando durante la lesión va a tener como parte un fenómeno, va a haber puede haber una atrofia muscular, por ende, una disminución de la síntesis proteica muscular en general. Entonces, lo que vamos a hacer es que si no nos alimentamos de manera correcta, a esto sumémosles muchas más cosas, ¿no? El descanso adecuado, si puedo entrenar, consumir la cantidad de calorías que necesito, va a ayudar a que tener una síntesis proteica adecuada, pero si no, pues va a disminuir y vamos a tener una disminución muy exagerada de la masa muscular. Entonces, toda esta inactividad que vamos a tener, vamos a estar tal vez encamados. Sé que como deportista también sé lo difícil que es para un deportista como tal tener que estar inactivo. ¿Ok? Entonces, todo este tipo de cosas que van a ir pasando pueden generar un tipo de depresión, molestias, desgano, y es totalmente normal, pero sí tenemos que tratar de evitarlas, porque toda esta inflamación que ya tenemos por dentro, por el tema de la inactividad, lo único que va a hacer es disminuir más la fuerza, disminuir más la masa muscular, lo que realmente es lo que menos queremos. Entonces, ahora entrando un poquito más a mi parte, lo que es mi sección, vamos a distribuir un poquito el tema de cómo voy a hacer estos porcentajes, estos gramos de cada macronutriente que yo voy a consumir durante el tiempo que esté con esta lesión e incluso posterior a eso. Entonces, las proteínas, vamos a empezar con las proteínas, porque considero que es uno de los macronutrientes más importantes, que a lo mejor muchas personas no lo consideran así. Siempre me gusta a mí hablar de gramos, porque es muy subjetivo para mí decirles a los pacientes, por ejemplo, un filete de pollo de carne grande.
Imaginémonos, para un hombre a lo mejor grande va a ser 350 gramos, para una mujer a lo mejor 120 ya va a ser demasiado. Entonces sí es importante tener una cifra exacta para disminuir el El margen de error. porcentaje de error que yo voy a tener al momento de realizar, para compensar esta resistencia anabólica que yo voy a tener durante la para y la inactividad y la inflamación que voy a tener durante la lesión, para poder preservar la masa muscular y evitar, perdón, que está mal, evitar la ganancia de grasa, ¿no? Y preservar la mayor cantidad de masa muscular, una cantidad y calidad proteica adecuada. Cuando hablo de cantidad, hablo del consumo de todo el día, no solamente una comida. Esto es un error bastante grande que se dan en las personas en general, no solamente con lesiones, pero es creer que la comida post-entrenamiento o pre-entrenamiento tiene que ser alta en proteínas y a lo mejor descuidan mucho durante el día, cuando realmente lo más importante es lo que yo consuma, el total en todo mi día, y no solamente en momentos puntuales. Sí, es importante que después de entrenar yo recupere estas proteínas, pero para mí, y en mi experiencia y en todo el tiempo que lo he hecho, realmente más importante es la cantidad. Ahora, la calidad es súper importante. Es la diferencia entre una persona que consuma proteínas de origen animal y vegetal a una persona solamente vegetariana o vegana, que aquí sí hay que tener un poquito más de precaución, porque sabemos que no tiene la misma biodisponibilidad, y ahí sí me gustaría a mí suplementar aún más. Y si esa persona tiene una lesión, pues muchísima más razón para poder suplementar. Que tenga al menos de 2 a 3 gramos de leucina, que sabemos que es uno de los principales que juega un rol fundamental en la síntesis proteica muscular, pero sí hay que tomar en cuenta cantidad y calidad de la proteína. También se ha visto que una distribución de proteínas, al menos cada 3 horas, también tiene un impacto positivo, a diferencia de ellos, de consumirla después de 6 horas, o hacer solamente 3 comidas altas en proteína. Claro que estamos hablando de personas ya con lesiones, porque necesitan una recuperación mayor, y sabemos que es importante. Bueno, hablamos de proteínas, puede ser caseína, si hablamos de suplementos, puede ser whey, soya. Antes de dormir, sí se ha visto que ayuda a la recuperación y aumenta la síntesis proteica muscular. Como les digo, yo sí creo que cuando estamos en una lesión es importante tratar de usar todas las armas para evitar esta pérdida de masa muscular, ¿no? Y en personas que son vegetarianas o veganas, yo sí me interesaría por agregar un suplemento de aminoácidos, no solamente de cadena ramificada, sino que también aminoácidos esenciales. Realmente yo sí uniría los dos, creo que sí es importante en personas vegetarianas y veganas para poder complementar con ellos. No sé si las preguntas las respondemos al final o quieren ir Sí, parando un punto por punto. Como tú desees, Ariana, como se te haga más fácil a ti. O sea, nosotros por mantener el orden solemos hacerlo al final. sí, igual Ya, cada perfecto. uno va anotando ahí las preguntas para Porque que sea yo fuerte. ya tengo unas 10 preguntas, Ariana. Ya, perfecto. Está bien, entonces al final lo vamos Ahí, respondiendo todas. andarlas anotando. Sí, sí, las tengo, las tengo. Belleza, vamos. Dale, Entonces, Ariana, está súper ahora interesante. hablando de los carbohidratos, que también es súper importante, digo, no es necesario quitar los carbohidratos, no voy a ganar grasa por consumir carbohidratos. Eh, Cabe recalcar que el exceso de grasa se da cuando yo tengo un superávit calórico y no estoy utilizando esa energía. Es decir, si yo estoy consumiendo más de lo que gasto, mi cuerpo lo que hace es, ok, tengo energía extra y no tengo cómo sacarla del cuerpo, lo que hago es almacenarla y almacenarla como grasa. ¿Ya? Entonces, como les decía, depende del contexto de cada persona. Así es importante tener un consumo de carbohidratos integrales, frutas, vegetales, mientras más variedad, mucho mejor para aprovechar los micronutrientes de cada uno. Tenemos que saber que los niveles bajos de carbohidrato también influyen en la degradación proteica, especialmente cuando tengo niveles bajos de glucógeno muscular, que en personas, bueno, que no están entrenando, pues evidentemente va a ser bastante bajo, ¿no? Y se recomienda el consumo adecuado de 3 a 5 gramos por día. Ahora, también va a depender mucho de la persona. A mí realmente no me gusta mucho dar porcentajes o gramos, porque créanme que la variabilidad va a ser súper grande de persona a persona, de deporte a deporte, es muy, muy variado. Pero para darles algo como que general, de 3 a 5 gramos considero un valor bastante adecuado por una persona de una lesión que no tiene una actividad tan desgastante. Y sobre todo para evitar que los aminoácidos se utilicen como energía, que es lo que no queremos.
Ahora vamos con las grasas. Aquí lo que al menos quiero recalcar es la importancia del omega 3, que sabemos que tiene propiedades antiinflamatorias. También es súper importante leer los ingredientes y el etiquetado del suplemento. Muchos suplementos, sabemos que a las industrias no les interesa realmente como tal venderte un producto, o al menos a la mayoría, un producto de calidad, sino que quieren abaratar costos y venderlos. Entonces sí es súper importante que revisen, que tenga EPA, DHA, que no sean solamente aceites hidrogenados, que es lo que más hacen, ya que sabemos que el omega 3 indirectamente aumenta la sensibilidad anabólica de aminoácidos, o sea, ayuda a aumentar la síntesis proteica muscular. No directamente, sino que por medio, digamos que activa ciertas Sí. señalizaciones. No es directamente, no es que yo consumo el omega 3 y es igual que una proteína, para nada, pero sí se ha visto que tiene, digamos que influye un poco en la señalización de ciertas vías metabólicas. ¿Ok? Y se ha visto que en personas que hacen una dieta mediterránea, ya una dieta mediterránea y consumen aceite de oliva extra, esto puede atenuar y reducir la inflamación de una lesión. Entonces, ahora voy a hablar un poquito sobre ciertos suplementos que podríamos utilizar y que considero que podrían ser prácticos en una lesión deportiva. Primero voy a empezar con la leucina, muy importante en el metabolismo proteico, pero tenemos que saber que no es el único que cumple una función. Sabemos, ahora en día se sabe, que un consumo solo de aminoácidos no tiene mucho sentido si yo no tengo el resto de aminoácidos. Es decir, que si yo consumo leucina y no tengo el resto de aminoácidos para que puedan, digamos, cumplir su función de activar la síntesis proteica muscular, no va a tener sentido consumirlo solo. Yo normalmente sí recomiendo un consumo de proteína en polvo como tal, o sea, el suplemento de proteína, no los aminoácidos por separado. Pero en un momento de lesión en el cual todo suma, pues yo sí lo recomendaría junto a una proteína normal en polvo, o si no queremos suplementar, porque realmente no es necesario siempre, acompañarlo de la proteína de origen animal que consuma la persona, ¿no? También va a reducir el daño muscular, y la dosis recomendada va aproximadamente de 2 a 3 gramos al día. En el momento de ingesta se lo recomienda incluso en cada comida principal. Ahora, en personas vegetarianas o veganas, como lo comenté hace un momento, yo sí lo incluiría. Realmente las personas vegetarianas o veganas, su alimentación siempre va a ser muy alta en carbohidratos y es un poco más complejo. Entonces, creería que tendría una función mucho más importante en ellos. Ahora, el HMB. El HMB es un metabolito de la leucina. Podríamos decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cumple funciones parecidas. Ahora, qué es lo que hay que saber del HMB? Es que realmente no hay mucha evidencia de su eficacia. Antes se lo recomendaba bastante, pero no hay evidencia científica, digamos, que soporte esto. También, ustedes ya lo saben, pero es súper importante ver en qué están hechos esos estudios. Entonces, los estudios se ha visto que ayuda en personas ya en adultos mayores. Entonces, si tenemos un deportista, lo que a lo mejor es joven, que tiene una recuperación, creo que no tendría mucho sentido utilizarlo siempre. Entonces, sabemos que reduce el catabolismo muscular, su dosis es 3 gramos al día, y el aumento de ingesta es una sola toma. Entonces, yo diría que tal vez si tenemos un atleta máster, a lo mejor podría incluirlo. Pero si no, creería que con leucina o un suplemento proteico sería suficiente. Acá hablamos ya de suplementos proteicos como tal, o sea, un suplemento de proteína en polvo. Acá tenemos una variedad muy grande, ¿no? Tenemos bases sobre leche, soya, caseína, de huevo, veganas, vegetarianas, un sinnúmero de proteínas que ahora hay en el mercado. Sabemos que un suplemento proteico siempre va a ser para complementar la alimentación de la persona, nunca va a suplir ningún tipo de comida principal. Eso es súper importante saber. Tengo muchos pacientes que a veces sí creen que realmente no, me tomé mi suplemento de proteína y es suficiente. Sabemos que solamente es proteína, es comer un filete de pollo, un filete de carne, solamente que su digestión es mucho más rápida, su absorción es mucho más eficiente, pero nada más. Realmente, si tengo una proteína de origen animal, pues va a tener el mismo beneficio. Entonces va a reducir el daño muscular,
sabemos que tiene un perfil de aminoácidos un poco más completo. Tenemos los aminoácidos esenciales y los BCA. Entonces, para mí es la mejor elección. Va a estimular la síntesis proteica muscular, y entre la dosis, realmente yo creería que con 1 o 2 scoops al día es suficiente. Ahora, también depende mucho de la persona. Imaginémonos que es una persona muy grande, con mucha masa muscular. Imaginémonos que tenemos un fisicoculturista, que sabemos que necesita mucha más proteína para poder mantener toda esa masa muscular que tiene, y más aún si le añadimos una lesión, pues va a ser mucho más grande. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El momento de ingesta también puede ser acuerdo. Tenemos también el omega 3, que hace un poquito lo conversamos en el perfil de las grasas. Como les decía, es súper importante la calidad, que sea EPA, DHA. Yo recomiendo más o menos 1000 miligramos, que es suficiente. También sabemos que regula la síntesis proteica por medio de señalizaciones de vías metabólicas de manera indirecta, que considero que es una lesión súper importante. Va a tener un efecto antiinflamatorio, va a minorar la pérdida de masa muscular de manera indirecta, regulando la síntesis proteica, y su dosis va entre 2 a 4 gramos al día. ¿Ok? Parece bastante alto, pero en lesiones es bastante significativa y va a ayudar bastante. El momento de ingesta es lejos de la hora de entrenamiento. Si la persona aún tiene la capacidad para poder seguir entrenando, tal vez ciertos otros músculos, o a lo mejor la lesión no es tan grave y aún puede hacer ciertos movimientos y demás, sí le recomiendo lejos de la hora de entrenamiento, porque, como les digo, tiene un efecto antiinflamatorio. Y se ha visto que no es que solamente un día, ¿no? Pero si lo hago muy seguido, yo consumo ciertos alimentos que tienen este efecto antiinflamatorio, lo que yo voy a hacer es que voy a tener una interferencia con las adaptaciones del entrenamiento, que es lo que no quiero. Quiero que se generen estas adaptaciones del entrenamiento. Entonces, si es como que yo me tomara una pastilla para reducir la inflamación, no tiene mucho sentido hacerlo después del entrenamiento, y que hay casos, y que seguramente lo han escuchado, que hay personas que entrenan, les duele mucho el cuerpo y toman alguna pastilla para reducir ese dolor, cuando realmente es totalmente normal, es necesario, y esa adaptación tiene que generarse. Lo único que vamos a hacer es, no va a decir que el entrenamiento no funcionó ni sirvió, pero no tiene mucho sentido hacerlo. No fue tan Lamentablemente, efectivo ni eficiente. exacto, al principio es así. Incluso creo que considero que en mis 10 años entrenando, nunca vas a, porque siempre va a cambiar el tipo de entrenamiento, a qué va orientado, a hipertrofia, a fuerza, pero es así el entrenamiento. Tenemos que ir poco a poco y no tener esa interferencia de las adaptaciones que se quieren generar. Y la creatina, que para mí es el suplemento más top y que me encanta y que realmente siempre lo recomiendo a casi que todos mis pacientes, porque es un suplemento que es, primero, que tiene más evidencia científica, y que sabemos que se lo recomienda a todas las personas, independientemente de lo que hagan. Incluso personas que no hacen actividad física, les recomiendan tomar la creatina. Segundo, porque es muy barato realmente, un suplemento muy barato, y esto nos va a ayudar a preservar la masa muscular. Nos va a ayudar a preservar la masa muscular, nos va a ayudar a aumentar masa muscular, depende de la etapa en la que estemos, también puede ayudar, ¿ya? Va a mejorar la recuperación de glucógeno muscular. Sabemos que a lo mejor no voy a tener ese mismo entrenamiento, pero va a ayudar a que el músculo no pierda ese glucógeno y que se mantenga. Va a aumentar las reservas de fosfocreatina del músculo, que básicamente es la energía instantánea para deportes de fuerza, de potencia que vamos a realizar. Y la dosis se recomienda 5 gramos al día. Hay personas que hacen fases de carga, hay personas que incluso consumen 10 gramos al día, hay personas que lo utilizan más que todo por gramo de kilo de peso. Realmente considero que con 5 gramos es más que suficiente. Hay muchos estudios que con 5 gramos, entre 3 a 5 gramos en fase de mantenimiento, se ven muy buenos resultados. Más allá de eso, realmente considero que no tiene mucho sentido. Lo que el cuerpo no va a utilizar, pues simplemente lo excreta o lo almacena como grasa en el caso de los carbohidratos o las grasas. Entonces, ¿para qué utilizar más? No siempre más es mejor, entonces tomar en cuenta eso. El momento de ingesta, yo realmente la creatina lo único que siempre recomiendo es que sea todos los días, porque actúa por saturación, entonces yo siempre tengo que ir consumiendo la creatina.
Ahora, se ha visto cierta recuperación o mejora de glucógeno muscular si lo consumo post-entrenamiento, ¿ya? Pero para no ponerme tan picky con eso y que entiendo que a veces uno se olvida, a veces en otras cosas, lo que yo siempre recomiendo es consumirlo una hora que yo sé que me voy a acordar siempre. Si tomo a lo mejor un suplemento proteico, saber que lo pongo ahí porque la creatina no tiene sabor y no es muy agradable. O a lo mejor si estoy tomando vitamina C efervescente, pues añadirla ahí para no olvidarme. Eso al menos es la parte para mí más importante, más allá de el momento de ingesta, que tampoco va a hacer mucha diferencia al momento de consumirlo. También tenemos la gelatina y que es el colágeno hidrolizado. Se ha visto cierta mejora. Yo realmente aún considero que faltan muchos estudios para poder agregarla como evidencia y decir es fundamental y funciona, pero sí se han visto ciertos estudios en los cuales se puede ver una mejoría. Ahora, yo también considero que hay que tomar en cuenta en qué tipo de personas lo están utilizando, ¿no? Tal vez en personas jóvenes no sería necesario, No. pero bueno, la evidencia lo sugiere como una opción. Yo sí creo que así nos ayuda un 5% o incluso menos, pues a lo mejor podría servir en algún momento, ¿no? Va a disminuir el dolor y la tasa de lesiones, puede aumentar la síntesis de colágeno y se recomienda más o menos entre 10 a 15 gramos al día. El aumento de ingesta, pues todos los días para ir mejorando poco a poco. Pero como les digo, mi apreciación personal y lo que dice la ciencia, realmente todavía no hay mucha evidencia, ¿no? Esto lo saqué de Asker Jokendrup, que es un nutricionista deportivo, uno de los más top del mundo, que seguramente lo han escuchado en algún momento. Si no, les invito a que vean la página de él, que saca mucha información buena en nutrición, en deportes. Entonces, lo importante, lo primero importante que dice él es que hay que tratar de evitar, como ustedes pueden ver aquí, dice mantener un balance energético. Acá nunca habla de déficit calórico, nunca habla de que en ese momento no debemos preocuparnos por perder grasa. Creo que el momento de perder grasa no es ese, el momento de estar en una lesión es tratar de recuperarse, evitar perder masa muscular. No tengo que estar pensando si va a ganar grasa porque realmente créanme que es lo que menos suele pasar y la masa muscular va a ser lo más importante en ese momento. Mantener un consumo elevado de proteínas. Mira, incluso él recomienda entre 2 a 2.5 gramos de proteína por kilo de peso corporal. ¿Ok? Entonces también nos dice que hay cierta evidencia que los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar de manera positiva, ¿no? Ya Y más. dice acá, el balance de Ya le pongo energía en el. juega un papel súper En el. importante en la recuperación. Entonces, como les decía, es súper importante, aparte de tener esta distribución adecuada de macronutrientes, es un balance energético positivo o al menos en mantenimiento. Estar en déficit no va a ser una opción porque lo único que vamos a hacer es retrasar la recuperación, se va a volver un poco más lenta y creo que ni un atleta quiere eso. Entonces, para terminar, me encanta terminar con esta pirámide de Eric Helms, porque en cualquier situación de la vida que esté la persona, sea una persona que quiere perder grasa, que quiere ganar masa muscular, en una lesión, una persona que quiere estar saludable, porque sabemos que cada persona tiene un objetivo distinto, lo primero que tiene que existir para que sea un plan de alimentación adecuado es que este plan se acople a la persona, a su estilo de vida, a los comportamientos que tiene. Yo siempre le digo a mis pacientes, es que no tiene sentido que venga el mejor nutricionista del mundo, pero si es que no hace el plan adecuado para ti, a lo que tú haces tu día a día, a lo que necesitas, a lo que tú puedes acoplar, y eso se puede hacer de manera correcta logrando los objetivos de cada persona. El balance de energía, ya sea positivo, negativo o de mantenimiento, y lo que nos importa acá a nosotros ahorita es tener un balance de mantenimiento o positivo, depende del contexto de la persona. Los macronutrientes, que ya los hablamos hace un momento, las proteínas, carbohidratos y grasas, una distribución adecuada. Tenemos los micronutrientes, que los encontramos en proteínas, perdón, en vegetales, en frutas, importante el consumo adecuado. Si hay alguna persona, ya ponernos un poquito más a la vida real, sé que hay personas que no los consumen todos los días o a lo mejor no les agrada, pues ahí sí a lo mejor es importante incluir un suplemento, un multivitamínico, ¿no? No es lo ideal, pero hay momentos que hay que hacerlo.
el timing de los nutrientes, es decir, como les indicaba hace un momento, sí es importante el consumo post-entrenamiento o pre-entrenamiento, pero si yo no estoy cumpliendo los demás eslabones o los demás pasos de la pirámide, pues no tiene mucho sentido. Y como punto final, los suplementos, que como vimos puede ser una ayuda, pero si yo no cubro el resto de cosas más importantes, un entrenamiento adecuado, para la recuperación, una alimentación adecuada, pues no va a tener mucho sentido utilizar un suplemento. Entonces, bueno, muchas gracias por escuchar la ponencia que hice hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues encantada de poder responderlas. Gracias, Ariana. Muchas Carlitos, gracias. tienes tú la palabra. Bueno, primero agradecerte, Ariana, por estar acá. Y creo que tenemos muchísimos, bueno, yo al menos tengo algunas preguntas, Sí, pero yo vamos tengo a, personales. o sea, Sí, yo creo que mucha vamos gente te va a primero hacer por lo preguntas, personal, Ariana, primero por lo personales, así. profesional. Igual, Ariana, está el número de Ariana. Ariana también hace consultas online si quieren Así sacar es, cita así con es. ella. Pero estamos aquí para aprender, para mejorar a nuestros pacientes. Entonces, vamos primero con las preguntas que están en el chat y después las preguntas que podemos Así es. desarrollar acerca. Yo tengo unas cuantas acerca, unos comentarios y unas preguntas, pero vamos con la primera. De Samia, dice, ¿de qué manera influye el consumo del tabaco y el alcohol durante una lesión? Pero bueno, esa creo que podemos responder los tres, ¿no? Dale, Ariana. Bueno, sabemos que, bueno, primero empezar por mi parte, decir que realmente no tiene ningún efecto positivo en temas de salud como tal. Entonces, una persona con lesión o sin lesión realmente yo no lo agregaría. Alcohol, calorías vacías, puede tener interferencias en temas de absorción de nutrientes. Sabemos que el alcohol es perjudicial para el hígado, por ende, el cuerpo lo que va a hacer es tratar de desecharlo y va a dejar, digamos, que el metabolismo de otros nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos a un lado para poder desecharlo. Entonces, realmente yo no lo incluiría en lesión o no lesión, realmente ni el tabaco tampoco, no influye de manera positiva En ningún nunca, sentido. lesión o no lesión, realmente, O sea, simplemente lo que Claro, va a no, hacer no hay es, sentido. sí, Ariana, una pregunta referente a eso. ¿Tú has visto en tu experiencia que incluso la parte social, porque hay mucha gente, hay muchos pacientes que nos dicen, no tomo, pero solo este fin de semana me serví unas copas? ¿Qué tanto influye que sí, que sea cierto que no, que él no tenga esta parte o esta costumbre de tomar, pero que este fin de semana haya ingerido alcohol? ¿Importa la cantidad y el tipo de alcohol? Porque esto es algo que nos suelen preguntar también. bueno, yo siempre recomiendo que traten de evitarlo, ¿no? Entiendo que Exacto, tenemos vida exacto. social, que es normal, tienen pareja, familia, es normal. Y una o dos copitas, pues no va a ser mal. Ahora, acá lo importante es definir para esa persona qué es social. Porque yo tengo Exactamente. pacientes que es social, empieza el jueves y termina el domingo. Ya, siempre me preguntan, pero ¿qué tipo, qué alcohol es menos malo? ¿Qué puedo claro. tomar? A ver, yo aquí lo que recomiendo es que traten de que no sean combinados con cola, porque es Así es. o sea, Claro, hay, empeorarlo, ¿no? claro, Ujú, calorías ujú. vacías más calorías azucaradas. Exacto. Yo lo que prefiero es que sea, que no incluya alguna preparación extra, ¿ok? Y que traten de ser ocasional. Yo les digo, también es irreal que yo les diga no lo tomen porque igual no me van a hacer caso, Claro, pero de vez en claro. cuando no hay ningún problema. No Si va a les, ser una interferencia significativa si lo hago de vez en cuando. si les toca tomar puro tequila en shot, nada más. Gaste un poco más. Gaste un poco más. Bien, vamos con la otra. Luz. Bueno, creo que Luz llegó un poquito tarde a la presentación, pero Luz pregunta, ¿se debería cambiar la dieta en las diferentes fases de la lesión? Por ejemplo, disminuir carbohidratos, aumentar proteínas, suplementos cuando está en una inflamación. Creo que Luz aquí se refiere más a la fase inicial de una lesión aguda. Tal vez después de un traumatismo hay que priorizar algún tipo de macronutriente, Ariana, ¿o crees que la dieta siempre se debe mantener igual en toda la fase de la lesión? Porque obviamente después de un evento traumático sabemos que va a haber una fase inflamatoria elevada, ¿no? Y a medida que vaya pasando los tiempos fisiológicos de recuperación se va a ir disminuyendo. Pero para disminuir esta fase, ahí funcionaría alterar los macronutrientes. Bueno, yo mantendría siempre el consumo de proteínas elevado,
Ujú. ¿ya? Y también tenemos si es que la persona al momento de pasar estas fases va a comenzar a entrenar a lo mejor o va a empezar algún tipo de recuperación, realmente yo no le cambiaría nada. O a lo mejor trataría de subir un poquito los carbohidratos, mantener siempre proteínas altas y bajar un poco las grasas. ¿Ok? Eso haría yo Ariana, porque es tú- Espérate que se quedó sí. congelada, creo. que esa persona comience a hacer algún tipo de actividad. Ujú. Ujú, Ariana, tú mencionaste, solo para que no nos confundamos, tú mencionaste que la cantidad de proteínas para mantener una idea, ¿no? ujú. Un promedio es de entre 2 y 2,5 gramos por kilogramo peso en lesión, ¿no? En lesión, sí, en En lesión. lesión. Claro, esto, bueno, no sé si toda la gente sepa, pero es altísimo, Es ¿no? Realmente, altísimo. o sea, Bastante. cumplir eso, ¿cómo lo has visto tú desde tu punto de vista profesional con los pacientes? ¿Llegan a cumplir esa cantidad de proteínas Claro, sí sin es posible. suplementarla? Sin Por suplementarla. ejemplo, en tema, mira, sinceramente las personas que pasan por una lesión son muy pocas personas que van al nutricionista a decirte necesito recuperarme por la lesión. Sí he tenido casos, pero muy Ujú, pocos. Entonces, ujú, más lo veo en ujú. personas, por ejemplo, que están en una etapa de pérdida de grasa Ah, y ok. hay que subir el consumo proteico bastante elevado, o siendo realistas, personas que utilizan anabólicos esteroides, que Así necesitan es. también un consumo elevado proteico. Y realmente se puede, pero sí sugiero consumir proteína en polvo, porque realmente también es bastante cantidad de Claro, proteína y ya llega un es momento que bastantísimo. dices, ya no me entra más No, proteína, entonces, Exacto. es súper pesado comer eso, pero posible. Bien, otra pregunta de acá de Joel Acosta. Dice, ¿hay alguna diferencia entre el colágeno hidrolizado y colágeno marino? ¿Cuál es mejor? Pregunta Joel. considero que el colágeno hidrolizado es mucho mejor que el marino. El marino lo que hacen es para estabilizarlo, le colocan silicio, ¿ya? Entonces realmente es como que le añaden eso para estabilizarlo y que se pueda absorber mejor. El colágeno hidrolizado hay muchos más estudios y se ha visto mejores resultados. Ahora, como les digo, yo no soy tan fiel creyente de consumir colágeno, ¿ya? Realmente yo sí creo que ya Claro. debería prescribirlo un médico Ujú, y aún Y así a mí me quedan mis es dudas. que, y eso te iba a decir, y por lo menos el argumento que, a ver, en personas jóvenes definitivamente el colágeno, a no ser que tenga una condición genética y hay una prescripción específica, claro, exacto. ahí sí, obviamente se debe enviar. Pero una persona, yo creo, diría, así lanzando un número, menor a 40 años, no tiene necesidad de tomar colágeno. Pero ahora, el tema de que los pacientes, porque muchos pacientes, y ya nuestra parte, nos dicen, voy a tomar colágeno para mi rodilla. A ver, todo en nuestro cuerpo es colágeno. O sea, el pelo, las vísceras, la piel, las uñas, o sea, los músculos, todo absolutamente es colágeno en nuestro cuerpo. Entonces, no podemos asegurar que si tomamos colágeno va a ir específicamente a la rodilla o va a ir específicamente a la parte donde está la lesión. Entonces, tal vez es cambiar mucho esta percepción del paciente. No, es que como estás lesionado, tomas colágeno, te va a ir a la parte donde estás lesionado. El cuerpo va a tener mayor material para poder trabajar en la parte de recuperación, pero él va a decidir dónde lo va a llevar, ¿no? Es que creo que el problema aquí del colágeno es cómo lo vende la industria. O Ah, sea, claro, en el tema de, o sea, esto te quita la artrosis. Entonces, claro, o sea, y claro, la persona sigue con malos hábitos, no hace ejercicio, sigue con malos hábitos de vida. Entonces, también hay bastante evidencia conflictiva, como decía Ariana, para el tema cartilaginoso. O sea, y eso creo que hay que como diferenciarlo bastante bien. No sé qué tú creas, Ariana, que has visto a nivel tuyo, a nivel profesional, si la gente, porque esto a nosotros, desde el punto de vista de fisioterapia, es bastante típico. O sea, la paciente o el paciente entre 55 años y más, o sea, incluso por consejo no médico, muchos, yo diría que la la gran gran mayoría, mayoría. toman colágeno y ¿cuál es del otro? Se me fue. Y la glucosamina. Glucosamina, la famosa Ujú. glucosamina. No sé cómo sea eso en tu Entonces, consulta, acá yo creo que es algo muy Ariana. cultural. Exactamente, Sí, o sea, yo exactamente. considero que es algo muy cultural. En mi caso, más que todo, las consultas lo hacen por uñas, por cabello, por piel, es lo que ellas me refieren, ¿no? No tanto Claro. por una lesión. Ujú, Pero ujú. considero que también hay cosas que son multifactoriales. O sea, imaginémonos que dicen, no, es que a mí se me cae el cabello, no es que mi piel, pero es que no sabemos qué hay detrás de eso.
Puede Así haber es. algún otro tipo de condición. Si se te cae el cabello y solo piensas que tomando biotina o consumiendo colágeno lo vas a solucionar, y si a lo mejor tienes una deficiencia de hierro, o si a lo mejor Así tuviste es. alguna otra condición, personas con COVID también se cae el cabello, son cosas que a lo mejor no lo toman en cuenta y que el profesional tiene que hacerlo. Entonces, Así es. son cosas que a lo mejor también, como te digo, el marketing es tan fuerte que realmente termina convenciéndonos y yo le digo a mis pacientes, ustedes no tienen por qué saber estas cosas, es verdad, Claro, pero por eso Claro, no es es culpa del mejor paciente, que, ¿no? que pregunten o que se informen porque el paciente no sabe y que te den un marketing de una persona o que te muestre un producto, pues realmente a veces sí es tentador para ellos. claro. Y ahí entra también la parte de la ética, porque no sé si a ti, Andrés, o bueno, incluso también a ti, Ariana, o sea, las casas comerciales buscan profesionales para que vendan en sus mismos consultorios sus productos. Entonces, Sí, totalmente. yo, por ejemplo, o sea, muestras de colágeno tengo para regalar acá. Totalmente. Cuando he recomendado dar una tarjeta de uno? Ninguna de esos huevones. O sea, ahí sí, ahí sí. Ya. Ariana, otra pregunta que va relacionada al tema de dolor muscular y bueno, y lesión, pero realmente esto sí nos pasa bastante, sobre todo las personas que trabajamos tal vez pegadito al deportista, y que tú lo mencionaste, y sí sería bueno recalcarlo acá para toda la gente. Este famoso DOMS, este famoso dolor muscular post fatiga, o sea, Positivo. post ejercicio. Mucha gente tiene aún esta mala costumbre. Claro, entrenaste piernas a lo animal, no dosificaste bien, al siguiente día no te puedes sentar, no puedes pararte, no puedes bajar gradas. Y mucha gente toma relajantes musculares o incluso antiinflamatorios. ¿Qué efectivo es esto para esta parte de la recuperación muscular? Porque claro, la persona lo toma entendiendo que se va a sentir mejor. Ujú. Se va a ¿Cómo, sentir cómo mejor. lo ves tú para que la gente también quede súper clara que no hay que hacer estas cosas? Sí, o sea, realmente es que todos estos dolores musculares que se van a dar es porque hay una microruptura de fibras musculares. Y bueno, este tema creo que ustedes lo conocen mucho más que Así yo. es. Realmente, y se van a generar adaptaciones en el cuerpo que son normales y que se tienen que ir generando. No, y más aún si tengo un entrenamiento tan intenso, por eso es súper importante, como decías, dosificar, que la persona que te dé el entrenamiento sepa lo que tú puedes entrenar, porque yo siempre digo, no tiene sentido matarme un día y luego descansar tres. Entonces, Correcto. saber Exacto. dosificar la intensidad del volumen de entrenamiento, súper importante, y si yo consumo antiinflamatorios, relajantes musculares, lo único que voy a hacer es que estas adaptaciones no se generen y voy a seguir teniendo todos estos dolores, no voy a ayudar a que el cuerpo se acople al entrenamiento que tuve y que voy a tener más adelante. Y yo considero, les digo, yo considero que mis 10 años entrenando diferentes disciplinas deportivas, es verdad, hay momentos del día de entrenamiento que no termino con el mismo dolor muscular, pero es porque también el entrenamiento va orientado a otro objetivo, a la fuerza, Correcto. a la hipertrofia, a la resistencia, a diferentes objetivos. Y sí, por supuesto, una persona que es novata, el primer día va a ser terrible, pero ahí es la diferencia entre un entrenador o un formador que sepa que es Así una es. persona que recién empieza y también no para decir, ah, porque la gente asocia dolor Me duele muscular, el muscular, es entrenamiento buena, fue esto el fue bueno. mejor, el entrenador es lo máximo porque no puedo ni caminar, Sí, es cuando Claro. cierto. realmente no debe ser así. O sea, no es necesario llegar a ese extremo de un dolor tan fuerte para Y desde la parte Claro. nutricional, Ariana, ¿qué nos recomiendas para recuperarle a este decir tengo paciente? resultados. Claro. Consumir carbohidratos y proteínas, algo que la gente normalmente no lo hace. Y la Carbohidratos no, Exactamente. malos, pero cuando Ajá. realmente nos van a llegar a la recuperación, carbohidratos, proteínas, las grasas por supuesto también, pero como yo les decía, no digo como tal la grasa, es decir, no es que no pueden consumir grasas después de entrenar, pero si es un suplemento, el cual sabemos que un suplemento ya tiene la dosis, digamos que por así decir, adecuada como tal. Es decir, no es lo mismo comerme medio aguacate, que es verdad que es un tipo de grasa, o 2 cucharaditas de aceite de oliva, que consumir una pastilla de omega 3 que puede tener entre 2 a 3 gramos Claro. de un ácido graso, que va a ser mucho más potenciador, va a absorberse mucho más rápido y que va a tener un efecto antiinflamatorio en el cuerpo en general. Entonces, yo sí evitaría un suplemento de estos después de entrenar. Lo consumiría lejos de la hora de entrenamiento. Ujú, No sé ujú. si ahí Bien. queda un poquito más claro. Sí, 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 totalmente, completamente. totalmente, Ariana. Completamente. A Hay más ver, preguntas de ahí, Carlitos. eso iba a leer. Bueno,
Creo que la de Tiago Kishper es la que tú hiciste, la de qué alimentos nos ayudaría después de la recuperación muscular, Exactamente. de la fatiga, después de una competencia. Eh, Dice Sofía Gamboa, si una persona con una lesión sostiene una dieta hipocalórica, hay más consecuencias además de un retraso de la recuperación o se puede generar alguna deformación o daño irreparable a largo plazo. Bueno, va a depender del tipo de lesión que tenga la persona. No sé si a ese nivel de extremo, pero sí va a tener un impacto, porque es que el cuerpo, como les decía, el cuerpo nunca pierde, el cuerpo va a priorizar ciertos procesos en el cuerpo, como te da la redundancia. Ujú. Es como, para ponerles un ejemplo más práctico, un deportista, en mujeres, por ejemplo, que pasa bastante, una deportista mujer, que mejor, comienza a cortar mucho las calorías, comienza a comer poco, entra una dieta muy baja en calorías, el cuerpo lo que va a hacer es priorizar ciertos procesos del cuerpo. Y por eso muchas mujeres pierden el periodo menstrual. Porque el cuerpo lo que hace es apagar esos procesos que para él en ese momento son menos importantes, porque tiene que funcionar de manera correcta en otros más importantes, ¿no? Entonces podría pasar en el tema de una lesión. Si es una dieta muy hipocalórica, ya tendríamos que hablar de qué es hipocalórica. Yo diría que 1200, 1200 a 1500, depende, depende de qué Claro. podríamos hablar de hipocalórica, ¿no? Menos de El número de 25, déficit. exacto. ¿Cuánto tiempo estaba en déficit? En una persona con lesión, pues creo que sí tiene un impacto mucho más negativo que una Claro, persona que quiera perder grasa. y ya que estamos hablando de estas dietas hipocalóricas, yo creo que un tema que se puso bastante en boga o de moda fue el tema del ayuno intermitente. Que, o sea, Sí. Es un tipo de dieta. o sea, que es que no es un tipo, o sea, lo que tengo entendido, y Es un corrígeme, patrón. Ariana, claro que Patrón. es un patrón, o sea, ni siquiera es un tipo de dieta, porque puedes hacer un ayuno de 16-8, que es el más común, y Ujú. después haces una dieta tipo mediterránea, tipo cetogénica o tipo la zona, y la complementas. Pero ¿qué tan efectivo para un tema de recuperación? Porque lo que he escuchado es que hablan mucho de la autofagia que genera el tema del ayuno, que en los procesos de recuperación. Entonces, es un poco, o sea, sabemos si es que en las horas que están comiendo están cumpliendo los valores necesarios para cumplir sus calorías y no están en un déficit, pero están teniendo este periodo de ayuno, igual sería contraproducente o sería producente para las personas. Bueno, lo que tú dices es interesante, el tema de que es verdad que cuando uno está haciendo ayuno, se da lo que es la autofagia. Ujú. Ahora, la gente digamos que coge esto como lo fundamental y que es solamente en el ayuno, cuando la autofagia Claro. no solamente ocurre en el ayuno, ¿no? En personas que estén con lesión, la verdad es que no sé si existe algún estudio que hable sobre el ayuno, pero me parece interesante. Sin embargo, sí se recomienda por ejemplo, cada 3 horas un consumo proteico más o menos entre 25 a 30 gramos en esas comidas. Realmente yo no creería que sea tan práctico. Realmente yo, una persona con una lesión, no lo haría. ¿Por Claro. qué? Porque hay que ver, es que, ¿sabes qué? Yo en estos años de experiencia me he dado cuenta que la parte mental juega un papel tan Por importante supuesto. en Obvio. todo, que yo sí considero que una persona que esté con una lesión ya es un momento depresivo. O sea, un deportista, quítale lo que más le gusta o redúcele su cantidad de horas de entrenamiento y saber que no, es que tiene muchos pensamientos negativos. Ujú. Hacerle esto con la comida, a menos que sea una persona que ya tenga la Tiene costumbre de ese practicar ayuno, hábito. pues a lo mejor sería factible. Sin embargo, yo creo que sería un poco mejor mantener una dieta regular, 3 a 5 comidas al día, una distribución. Si es lo que tú dices, es verdad, que lo más importante aquí es que yo consume la cantidad adecuada en el Claro, tiempo que tengo. Ujú, Pero ujú. yo diría que una lesión me gustaría más de 3 a 5 comidas. claro. O sea, el tema que, a ver, con el tema del ayuno es que si es que tienes menor posibilidad que en los tiempos que puedes de comer cumplir con la ingesta calórica necesaria, Ujú. ¿ya? Porque significa que tienes que comer mucho más en periodos Ah, más cortos, ¿ya? Que hace mucho más difícil. Que es posible hacerlo,
correcto. Pero yo aquí te tengo una pregunta, y esto fue de un comentario que estaba con un amigo, que nosotros, y corrige Mariana si estoy en lo erróneo, que las personas tienen una capacidad máxima de síntesis de proteínas por Ah, periodo, por comida. por comida. O sea, creo que eran, o sea, hasta, 0.4. sí, Hay 30 gramos, se dice. 0.304 gramos. ah, ¿Qué tan cierto 30 es eso, gramos, Ariana? No, realmente eso es falso. ¿verdad? Ahora, como digo, también lo que es óptimo. Claro, ¿Por qué voy a meter tanta proteína en una comida? Ajá. Pero claro, si es Claro. una persona que tiene un consumo, necesita un consumo elevado de proteína, pues a lo mejor le va a tocar. Pero Ujú. claro, digamos que en una media de personas no es necesario. La Así proteína es. se va a absorber. Ahora, lo que piensan las personas en general es que yo consumo proteína y voy a tener una síntesis proteica muscular, cuando sabemos que todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas. Entonces, lo que el cuerpo no necesita, o sea, va a elegir lo que necesita para todas las funciones, hormonas, enzimas, claro, músculo, pero lo lo que mismo no del necesita, colágeno, sí, lo que no necesita simplemente lo excreta. Entonces, claro, Exacto. siempre digo, no tiene sentido el consumo tan grande, porque así tú consumas más, el cuerpo va a utilizar lo que necesita para la síntesis proteica muscular. Hasta Es. ahí, no más allá Ariana, de eso. y claro, por ejemplo, perfecto. en el tema de los suplementos proteicos y esto, por ejemplo, para manejarlo igual con deportistas que están lesionados y bueno, no lesionados, se habla mucho, tú corrígeme igual si es que yo estoy mal, se habla mucho de las proteínas que a veces tienen una biodisponibilidad mucho más lenta, por ejemplo, la caseína, y se habla mucho de que se dé más en la noche. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Juegas con el tipo de suplemento proteico, o sea, con isoleucina, con leucina o con caseína? ¿Depende eso o realmente eso no afecta? Realmente yo no, lo único que yo elijo es proteína. Yo, Exacto, ¿ya? personalmente, yo no envío nunca caseína o aminoácidos aparte, en personas normal. Ahora, en lesiones, Claro. realmente utilizaré solamente proteína. Y si es un Ya. vegetariano vegano, incluiría leucina. Porque realmente, si en vegetarianos veganos, ahorita tengo dos y considero que nos ha ido bien incluyendo aminoácidos Y, aparte de. ¿sabes qué? Ya. Pero por estos casos, de ahí casi nada, es más, se ha visto muchísima mejor absorción y disponibilidad con proteína whey, sucesora de leche normal, no es necesaria la Claro, caseína. exacto, de suero de leche. Claro, Que creo Ujú, que es la más estudiada y la más aceptada, ¿no, Ariana? ujú, claro, sí. sí. A ver, ya vamos a seguir con otras preguntas por acá. Chicos, todo bien, aprovechen, Ariana. Rodrigo tiene una pregunta ahí, Carlitos. Iba a leer la de Adriana Silva. ¿Dónde Así está? que Ah, sí, sí, no la vi, no la si vi, te no la vi. quieres Perdón, saltar Adriana. el orden, o sea, aquí Dale, dale. ya sabemos que es a dedo esto, ¿no? No mentira. Bien. Dice Adriana Silva desde Bolivia, dice, ¿es recomendable el uso de suplementos nutricionales? Bueno, ya que en Bolivia hay ciertas marcas fabricadas aquí que la verdad se duda de su precedencia, pero esto dice que evita la artrosis y enfermedades reumáticas. Mucha gente cree en esto y lo consume, pero algunos no observan los resultados y algunos sí. Entonces mi duda ¿es recomendable el uso de estos suplementos? O sea, ¿te refieres, Adriana, y corrígeme, a los suplementos nacionales? Porque creo que acá también en Ecuador están sacando Sí, 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 suplementación, sí, ya hay pero, marcas nacionales. pero la materia siempre es importada, así que, pero bueno, ahí sí no tengo idea. ¿Tú qué O opinas de sea, esta? lo que yo puedo opinar más o menos de lo que puedo comprender Ujú. de la pregunta, bueno, yo sí creo que hay algo que se llama efecto placebo, ¿no? Y Totalmente. que realmente es bastante fuerte, de un tipo de principio activo que utilicen o de uno de los ingredientes para darle ese beneficio. Es decir, que la gente coge, por ejemplo, si un suplemento yo le agrego leucina, tengo el poder de decir, evita el catabolismo muscular. Y es una palabra fuerte decir, evita el catabolismo muscular. O sea, ¿cómo tú puedes saber exactamente que va a cumplir esa función? Claro, Sí, Claro. pero ¿qué tipo de evidencia tiene ese suplemento? Entonces Son quiero llegar fuertes a que, declaraciones. exacto. literalmente. Entonces lo que yo les puedo recomendar en temas de suplementación como tal, creo que no es tanto mi área en lo que ella preguntaba, pero Ujú. lo que yo puedo decirles de suplementos es que los suplementos que pueden confiar toda su vida
al menos que tienen muchos años estudiándose y que no ha habido lo contrario, es la proteína Y la creatina. y la creatina, que son los Así suplementos es. más top. También, y también, mira, ya ponernos un poquito más picky, hablando de la proteína, también ver el perfil de aminoácidos, el aminograma que tenga. ¿Por qué hacen qué hacen la industria? Porque son una cosa de Es locos. una mafia. O sea, Cogen es que y manejan y agregan plata. glutamina a la proteína para poner que tienen más proteína. Ya, pero ¿para qué tanta glutamina? O sea, si es más, glutamina tenemos hasta de más, o sea, ni siquiera necesitamos consumirla como suplemento. ¿Pero para Claro. qué? Para poder que en su proteína total tiene tal vez 30 gramos, Ujú, cuando lo que a ujú. mí me interesa también es que tenga la cantidad de todos los aminoácidos de manera correcta. Entonces, todas esas Claro. cosas. O Ujú. sea, lo importante de saber hasta para seleccionar las Para saber proteínas. comprar. Sí, Exacto. para que te crezcan las patitas, Andrés. Pilas. Ahí tienes otra pregunta de Rodrigo, ¿eh? Bien. Dice Rodrigo Isa, ¿la dieta basada en plantas puede ayudar más a la recuperación de una ¿En lesión qué? o un dolor? ¿En plantas? Plantas. ¿Dices? Ah, sí, Sí, en plantas. plantas. ¿Puede ayudar más a la recuperación de una lesión o dolor crónico? Bueno, o sea, si hablamos de dolor crónico sabemos que es multifactorial, así que ahí no podríamos ir. De lesiones específicas, Adriana, Ariana, ¿se te ocurre alguna, tal vez? O Bueno, la algo. dieta basada en plantas, como sabemos, como hay un consumo bastante grande, si es que lo hacemos de manera correcta, ¿no? Hablando de una dieta basada en plantas de manera correcta, porque hay gente que come basada en plantas y no consume frutas ni vegetales. Entonces, Ujú. digamos que es una dieta en la cual consumo una variedad de frutas y vegetales, por ende va a tener tal vez un impacto de antiinflamatorio. Ujú, ujú, ujú. Realmente yo considero que no creo que sea superior, ¿ya? Y si yo cubro la cantidad de proteínas, tomando en cuenta que las proteínas de origen vegetal tienen una menor biodisponibilidad, si cubro todos esos parámetros, considero que van a ser muy parecidas. La proteína, las dietas basadas en plantas, yo no considero, no digo que no sea superior, tiene sus beneficios, pero si la hago de manera correcta. Claro. Y en No ese, creo que nada sea superior, creo que es el en, equilibrio de por qué lo haces. Ujú. correcto. Y Ujú. sobre todo en esta parte de hacerlo de manera correcta. En países del primer mundo hay mayor disponibilidad de productos accesibles que son vegetarianos, veganos, suplementación específica para este estilo de alimentación. Pero por lo menos en mi experiencia acá en Ecuador y experiencia personal, creo que las personas que eh, hacen esta transformación a hacerse vegetarianos veganos, pasan de estar saludables a enfermos por hacer esta transición, porque son unas transiciones muy mal asesoradas, la gran mayoría pasan por déficits calóricos muy, muy altos, pasan por cuadros anémicos, Así es. entonces, Hay un estudio, Carlitos, que incluso tienen dolor musculoesquelético comparado a las personas que tienen dietas proteicas de animales mayor, verás. imagínate. Ujú. Entonces, muchísimo ojo con estos pacientes vegetarianos, colegas, si es que tienen algún paciente que están, por ejemplo, yo justamente ahorita tengo una paciente que tuvo una fractura, luxofractura de húmero, lindo caso, ya se los voy a presentar después, que es vegetariana. Entonces, creo, justo le mandé tu número, Oriana, hace esta semana, me imagino que te va a escribir después del feriado. Pero bueno, chicos, Andrés, Eh, una pregunta más para sí, la terminar. tengo, la tengo, la tengo. Lánzala. Ariana, verás, te pongo en contexto, no sé cómo tú lo manejes de acuerdo a tu experiencia, pero esto pasa un montón en fisioterapia, sobre todo a las personas que como que recién se gradúan. Este es como nuestro tipo primer paciente, ¿no? La persona añosa de prótesis de cadera, ¿ya? Este paciente añoso de prótesis de cadera, la típica se cayó, se fracturó la cadera, le operaron, está inmóvil y te mandan a fisioterapia, hay que recuperar la masa muscular y hacerle caminar. Ese es como el principio. Pero claro, esta persona tiene un déficit nutricional, no por la caída, sino incluso ya desde antes, y resulta que tampoco tiene dentadura, porque esto es bastante típico. ¿Cómo tú haces con estas personas? Yo suelo ayudarme con una nutricionista acá porque me parece que mi trabajo desde un punto de vista muscular en este tipo de personas no va a llegar. O sea, necesita una
asesoría nutricional. ¿Cómo tú ves la suplementación en este tipo de personas? Claro, tomando en cuenta que no es que puedan comer la cantidad de proteínas necesarias. Claro, bueno, realmente no es mi área como tal, porque trabajo muy poco con alguna patología o personas mayores, pero realmente sí es un problema y sí lo he tenido en casos antes cuando en la universidad, ¿no? Exacto. Casos de personas que, por supuesto, no. Segundo, que sabemos que personas mayores es un poco más complejo sobrellevarlas porque tienen un tipo de mentalidad distinta, te ven más joven, no te quieren escuchar. Realmente son muchas cosas que juegan ahí un papel, ¿no? Entonces, realmente ahí sí, yo sí creería que la suplementación es súper importante, porque estas personas ya de por sí tienen una síntesis proteica muy disminuida. Así es. Entonces es complicada la recuperación. En esas personas la recuperación incluso va a ser más lenta. Entonces yo sí me apoyaría mucho en suplemento y no solamente proteico. Yo incluiría ya un suplemento que contenga carbohidratos. En este caso creo que utilizan Genial. bastante Ensure. El Pero Ensure, exacto. yo sí agregaría más suplementos porque realmente ya de por sí no la pasan bien por la lesión Claro. que tienen. Sumémosle que es incómodo para ellos el consumir alimentos. Sumémosle que no tienen apetito, Así es. la absorción de los nutrientes no va a ser igual. Entonces, pues Eh, bueno, ahí sí creería que es importante la Sí. suplementación. Ariana, ¿y existe alguna condición médica que nos prohíba o que debamos tener cuidado que el paciente tome suplementos proteicos? Hablo, por ejemplo, acá se tiene mucho miedo, porque esto creo que sí pasa igual, la parte del, no, ¿cómo te vas a tomar ese polvo? Te va a hacer daño el riñón. Cosas como estas. ¿Existe alguna condición médica real que se ha visto en donde no hay que dar suplemento proteico? Bueno, sí hay, por ejemplo, personas que tienen problemas de insuficiencia renal, depende en la fase en la que estén, a lo mejor, o sea, ahí sí hay que controlar la cantidad de proteínas que consuma, pero realmente no, o sea, Pero eso de que de proteína suplementado, de proteína en general como macronutriente. En general, en Claro, en general. ok. general, ¿no? Pero realmente el suplemento, es que yo he escuchado tantas cosas que perfora los riñones, que es lo peor. Es que es una locura, exacto. Y es chistoso porque las personas que te dicen eso son personas que a lo mejor consumen alcohol, que no digo que esté mal, pero un consumo de O sea, no suplemento está proteico mal. es como consumirme un filete de carne. Considero que Claro. no va a ser no va a ser peor que un vaso de alcohol que sabemos que tiene calorías vacías. Entonces, realmente no, lo único que yo sí trato de que tomen en cuenta es, yo lo incluiría a mayores de 18 años, aunque realmente, personalmente, bien o mal, yo lo tomé creo que desde antes, Ujú, ujú. pero hay personas que lo necesitan, o sea, de verdad hay personas que sí pueden necesitarlo, pero lo Uf, incluiría a mayores de en 18 temas años de crecimiento. para también a ver, las personas que son muy jóvenes van a pensar que el suplemento es lo que hizo la magia, y pasa. Es como que yo te diga, hay gente que le ha pasado que entrena, comienza a entrenar bien, comienza a comer y se toma suplemento de proteína. Entonces dice, es que fue el Así es. suplemento de proteína, el Claro, entrenamiento de nutrición. O sea, no puedo decir claro, que una sola cosa hizo el trabajo cuando incluí dos variables más a mi vida. Claro, ¿Ok? correcto. claro. Entonces, Viste que hay gente realmente, media friki que hasta en medio del ejercicio están ahí, ¿no? Con el shake tomándose la no, proteína. y créeme que yo tengo pacientes que no toman proteína en polvo y les va súper bien. Hay personas que toman porque les gusta, porque a lo mejor nos ayuda a llegar a Es sus más fácil. requerimientos, porque es práctico, porque me lo puedo llevar, porque a lo mejor estoy en déficit calórico y el sabor es rico y me quita esa ansiedad de comer algo dulce. Entonces, realmente de ahí yo no le diría a alguien no, a menos que ya tenga alguna condición de que el doctor le haya dicho que no. Si no, Ok, no habrá ningún ok. problema. Gracias, Ariana. Chéverísimo, chéverísimo. Bueno, para cerrar ahorita Andrés presentó un caso, bueno, mencionó un caso muy importante, pero sobre todo con nuestros pacientes que tienen sobrepeso o obesidad y nos llega a nosotros por un dolor de rodilla, un dolor lumbar. Chicos, créanme que el nutricionista en estos casos van a ser el mejor amigo que pueden tener Así para es. tratar estos dolores musculoesqueléticos. Simplemente la reducción de la inflamación general, porque tener sobrepeso o estar en un estado de obesidad es un estado de inflamación constante.
bajar estos niveles nos van a ayudar a nosotros y a nuestro paciente en su recuperación física. Entonces, ya tienen aquí el contacto de Ariana, le pueden ir a seguir en Instagram, le pueden escribir por WhatsApp, le pueden escribir un Gmail si quieren bajar de peso, ganar masa muscular y complementar con algunos pacientes, así como yo lo hago acá en Guayaquil. Bueno, Ariana, muchísimas gracias por toda la información. Estoy seguro que esto lo van a escuchar muchísimas personas en YouTube y en Spotify una vez que ya lo subamos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Así es, Muchísimas gracias a muchísimas ustedes, gracias, un gusto a Ariana. todos. Sí. Saludos. Bien, ahorita